favor, mil disculpas. No sé qué. Acá estamos. En la anterior semana hemos pasado hasta... estábamos empezando tratamiento, ¿no? Estos son los objetivos del tratamiento frente a lo que es una hiperprolactinemia o un adenoma de hipófisis productor de prolactina. Los objetivos son básicamente disminuir las concentraciones de prolactina y revertir la clínica, es decir, tenemos que normalizar esos valores de prolactina y que la clínica ya no esté presente. Básicamente la clínica está en las mujeres, sobre todo relacionada a lo que es fertilidad, ciclos menstruales, etc. Disminuir el tamaño tumoral. Esto lo vamos a hacer con controles periódicos, lo vamos a evaluar con controles periódicos de las resonancias, sin y con contraste. Restaurar la función gonadal, que es lo que les había indicado anteriormente, y restaurar déficits hormonales hipofisarios. ¿A qué se refieren estos déficits hormonales hipofisarios? Que en algunos casos, cuando los tumores son grandes, pueden comprimir el tallo hipotálamo hipofisario y de esta manera van a comprometer, por ejemplo, a la tiroides, suprarrenal, etc. Entonces tenemos que ir restableciendo todos estos déficits hormonales que se vayan presentando. Entonces, por lo tanto, en el momento de evaluar prolactinomas, tenemos que evaluar no solamente la prolactina, no solamente el eje gonadal, sino también tiroides, suprarrenal, hormona de crecimiento, como habíamos dicho y en las anteriores clases, porque puede ser un tumor mixto que secrete prolactina y hormona de crecimiento. Obviamente tenemos que prevenir la recurrencia y la progresión tumoral. Las indicaciones son evitar los efectos del tamaño tumoral y de la hiperprolactinemia. Está recomendado tratar a los pacientes con microsintomáticos y a los pacientes con macroprolactinomas, es decir, todo paciente que tenga producción de prolactina y que más de 10 milímetros en el tamaño, entonces, sí, estos pacientes sí van a ser. Los síntomas de la iniciación de tratamiento son pogonadismo, galactorrea, infertilidad y disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, por lo tanto, nos tenemos que ubicar siempre frente a nuestro paciente para iniciar tratamientos y hacer las indicaciones respectivas. Además, por ejemplo, si es un varón y que está con hiperprolactinemia y nosotros corregimos la prolactina, lo llevamos a un valor normal, hacemos el tratamiento del macroprolactinoma, como tengo un paciente que tenía macroprolactinoma, vino por consulta del hipogonadismo, hemos revertido el cuadro ya del macroprolactinoma, a la fecha está con microprolactinoma, con el tratamiento, maneja valores normales de prolactina, pero sin embargo persiste en este paciente que tiene 43 años, persiste un hipogonadismo franco. Entonces estamos haciendo tratamiento, por un lado, mantenemos el tratamiento de la prolactina con cabergolina que continúa el paciente, hemos iniciado tratamiento para el hipogonadismo con enantato de testosterona o cualquier otra molécula que ahora estamos valiéndonos de la molécula que contamos por el problema de la pandemia. No siempre podemos iniciar el tratamiento específico o lo que quisiéramos, sino con lo que se cuenta, pero sí reponer ese eje. Y a la vez este paciente tiene hipotiroidismo secundario a esta hiperprolactina. Entonces estamos haciendo tratamiento de los tres cuadros y debido al hipogonadismo el aumentado de peso, el paciente ha aumentado de peso, ahora está con sobrepeso, no ha llegado a la obesidad, pero empezó con un síndrome metabólico debido al sobrepeso y está con insulinoresistencia, para colmo, con hígado graso y con dislipidemia en el rango de prediabetes. Entonces, los pacientes no solamente evaluamos la prolactina, sino que tenemos que evaluar todo el abanico de posibilidades de que pueda haber alguna complicación o una patología secundaria a la hiperprolactinemia.
Este paciente también, debido al hipogonadismo secundario a la hiperprolastinemia, tiene osteoporosis y también está haciendo tratamiento para la osteoporosis. Dado que los microprolastinomas raramente crecen, los pacientes asintomáticos con microprolastinomas no es lo mismo en los macroprolastinomas. En los macroprolastinomas obviamente vamos a iniciar tratamiento desde el momento que hacemos el diagnóstico para evitar que ese tumor siga creciendo y revierte el tamaño del tumor, obviamente porque es una de las del tratamiento, disminuir ese tamaño tumoral. En las mujeres posmenopáusicas, previamente o no, tenemos que evaluar el cuadro clínico, ya que obviamente esta hiperplastinemia no nos va a condicionar hipogonadismo y por lo tanto, si no hay hipogonadismo, no vamos a impactar tanto en lo que es la salud de hueso, es decir, no vamos a impactar en lo que es generar osteoporosis, porque per se el hecho de entrar en una menopausia en el estado climatérico, vamos a tener disminución de estrógenos, por lo tanto se van a liberar todos los factores de resorción ósea, generando osteoporosis eh, por la menopausia, es decir, por el síndrome climatérico. He explicado en la anterior clase, por su larga vida permite que se administre 1 o 2 veces por semana por vía oral, por lo tanto es la que mejor se tolera porque todos los medicamentos agonistas dopaminérgicos tienen trastornos o producen mucha sintomatología secundaria, náuseas, vómitos, visión borrosa, inestabilidad en la marcha, etc. Entonces, como son poco tolerados y esta nos permite que se administre 2 veces por semana, es la que mejor se tolera y por eso estamos utilizando a la fecha. La dosis de inicio es de 0,25 a 0 miligramos por semana y se va incrementando semanalmente hasta conseguir las concentraciones normales de prolactina. Ustedes van a ver que en endocrinología siempre nosotros iniciamos un tratamiento con dosis mínimas y vamos incrementando, ya sea cada 7 días, 4 días, 5 días a la semana, 15 días o 21 días, siempre con laboratorios de control, siempre, para ver si esa dosis indicada es la adecuada o no, o tenemos que aumentarla, disminuirla, etc. Entonces, lo que siempre se hace en endocrinología para cualquier patología, no dejamos esos valores al azar. Donde está recomendado como primera opción por su mayor eficacia, tanto respecto a que normaliza las concentraciones de prolactina como la disminución del tamaño tumoral y la mejor tolerancia. Esta es una de las causas por las cuales le indicamos. Las únicas excepciones que podríamos no indicar la cabergolina e ir por la bromocriptina, que es la que menos se tolera por sus efectos adversos, es en caso de crecimiento tumoral del tumor que crezca por estímulos propios, por las hormonas que secretamos durante el embarazo o por motivos económicos. En ese caso, la elección siempre es la bromocriptina. Les dije en la anterior clase que la droga de elección durante el embarazo hasta la fecha sigue siendo la bromocriptina porque es con la que tenemos más estudios. Ha sido una de las primeras que hemos utilizado, por lo tanto, le hemos utilizado mucho tiempo y tenemos mucha experiencia con bromocriptina en el embarazo y no así con la cabergolina. También les he aclarado que sí hay grupos a la fecha de estudio que están utilizando la cabergolina para tratamiento de hiperprolactinemias micro o macroprolactinomas, sobre todo macroprolactinomas durante el embarazo. Sí la están utilizando, pero no es la elección sigue siendo la bromocriptina. Que en Bolivia lamentablemente ya no contamos con bromocriptina también es una realidad. Entonces la bromocriptina fue el primer fármaco y que nosotros tenemos como utilizar en la hiperprolactinemia.
hace más de 30 años, hipotensión arterial postural, cefalea, incluso inestabilidad, visión borrosa, lo que hemos visto en la práctica frecuente con nuestros pacientes. Por eso es que hay poca adherencia al tratamiento, se suele abandonar por estos efectos secundarios, son muy frecuentes. Pero, sin embargo, es el fármaco de elección durante el embarazo. Pero, nuevamente, lo mismo, es el que peor se tolera. Generalmente abandonaban los pacientes antes del tratamiento. Pero también la otra realidad es que bromocriptina versus cabergolina, la cabergolina, como les dije en la anterior clase, una cápsula de 0,5 está alrededor de 65 a 70 bolivianos, versus la bromocriptina que no estará más de 4 a 5 bolivianos. Entonces también eso es un agonista toca 1000 microgramos durante 3 días con incrementos a 50.000 microgramos día, otros 3 días, y a partir del séptimo día se continúa con 75 microgramos. El 50% de los pacientes que son resistentes a la bromocriptina pueden responder al quinabolide o la quinabolide. El isuride es similar a la anterior y se administra en 2 dosis diarias. Se inicia con el tratamiento con 0,1 miligramos por la noche y se aumenta progresivamente. La dosis media es de 0,3 miligramos por día. El pergolide o la pergolida se ha retirado del mercado por problemas a nivel cardiovascular. Provocaba mayor incidencia de enfermedad valvular, por eso es que se ha retirado. Los efectos secundarios se producen sobre todo al inicio del tratamiento, por eso es que iniciamos siempre dosis muy bajas y luego vamos incrementando en forma progresiva. Ya lo dijimos, los gastrointestinales son los más frecuentes: náuseas, vómitos, estreñimientos, reflujo, dispepsia. En la parte neurológica provoca cefalea, mareos, disquinesia, confusión. A nivel cardiovascular, hipotensión postural, síncope y vasoespasmo digital. Fístula del líquido cefalorraquídeo. Es una posible complicación del tratamiento de los adenomas de gran tamaño. Muy poco, yo nunca he visto una de estas complicaciones. Sequedad de boca, calambres musculares, psicosis y manía. Todos estos otros síntomas, con excepción de la fístula del líquido cefalorraquídeo, sí los he visto y ha sido motivo de abandono de tratamiento con la bromocriptina. La cabergolina provoca los mismos síntomas en menor proporción, no son más. Y bueno, finalmente, como los pacientes era mejor, entonces tiene mejor adherencia al tratamiento. En cuanto a la monitorización del tratamiento, en los macroprolactinamas invasivos requieren un seguimiento estrecho, incluso semanal. Los microprolactinomas pueden ser seguidos con una periodicidad aún mayor que la comentada. Podemos controlar cada 3 meses, cada 6 meses, las resonancias, el laboratorio, o una vez por año, dependiendo la clínica, dependiendo los valores de los niveles de prolactina. Siempre estamos hablando de los microprolactinos, en tanto que en los macroadenomas, la primera resonancia lo hacemos a los 3 meses de iniciado el tratamiento. Y la prolactina sérica, obviamente se dosifica, al mes de iniciar el tratamiento, y después le hacemos el periodo básicamente, les vuelvo a repetir, los dosajes ya sea de una hormona o, por ejemplo, en la diabetes de glucosa, siempre para ajustar dosis. La resonancia no está establecido en microadenomas, a menos que aumente la prolactina o aparezcan nuevos síntomas. Entonces, seguimos sospechando que el tumor ha crecido, está volviendo a crecer cuando aparecen síntomas o cuando tenemos dosajes de prolactina muy altos.
En los macroadenomas dijimos, hacemos la primera resonancia, a los 3 meses inicia el tratamiento y luego lo hacemos cada año de rigor. Campimetría al inicio del tratamiento siempre hacemos en frente a lo que son macroadenomas. Esto porque una de las complicaciones más frecuentes puede ser compresión del quiasma óptico en todo lo que es macroadenoma, tanto en prolastinas como macromegalias, es decir, tumores productores de hormona de crecimiento o de prolactina. Nos generan, cuando son muy grandes, estos comprimen el quiasma óptico. Entonces, dentro de la valoración de los pacientes con macroadenomas, entra fondo de ojo y campimetría computarizada. Y también lo hacemos de acuerdo a la evolución, de acuerdo a los valores de prolactina, de acuerdo a los tamaños del tumor. Podemos programar a los 3 meses el primer control, luego una vez por año o cada 6 meses. Siempre volvemos a decir, al igual que las resonancias y los laboratorios, de acuerdo a la evolución de cada paciente. La densitometría se hace de inicio al empezar el tratamiento y en el diagnóstico mismo, cuando el paciente refiere signos, sintomatología de hipogonadismo y nosotros constatamos y que esta ha sido larga. Obviamente, si tenemos una osteoporosis, vamos también a repetir la densitometría de acuerdo a si es una osteoporosis complicada. Por ejemplo, si ya tiene un Z-score de osteoporosis más una fractura, que es una osteoporosis complicada, vamos a repetirla a los 6 meses o al año, siempre dependiendo en el estadio en el que encontremos a nuestro paciente. El resto de la función hipofisaria en macroadenoma lo hacemos de rigor y de acuerdo al diagnóstico que encontremos, hipogonadismo, hipotiroidismo o otra patología, también de acuerdo a la clínica y al diagnóstico con el que vamos a iniciar, hacemos el seguimiento y el tratamiento de las patologías. También se valora en microadenomas en aquellos pacientes en los cuales la función gonadal no se recupera normal. Que no la indicamos de entrada, excepto en algunos pacientes. Hacemos cirugía transesfenoidal cuando el tratamiento con agonistas dopaminérgicos no logra disminuir las concentraciones de prolactina o cuando son macroadenomas muy grandes que están comprometiendo al resto de la glándula de la hipófisis o está comprimiendo el tallo hipofisario. Honestamente, hasta la fecha, con el tratamiento que hacemos, con el tratamiento médico, la experiencia que tengo y de mis colegas con los que siempre comentamos, nos encontramos en las reuniones, no mandamos a hacer tratamientos quirúrgicos en macroadenomas, excepto que haya mucho compromiso y no tenemos ninguno con esas características. En caso de microadenomas, la cirugía suele limitarse a casos sin respuesta al tratamiento farmacológico o con manifestaciones clínicas persistentes. Este es el algoritmo del tratamiento. Ya lo dijimos de entrada, damos agonistas dopaminérgicos, vemos si controlamos el cuadro, repetimos prolactina y campo visual y resonancia con la periodicidad adecuada, dependiendo siempre de la clínica, los niveles de inicio de la prolactina, y evaluamos disminuir las dosis o suspender el tratamiento de acuerdo a la respuesta que encontremos. Si encontramos al paciente que controló el cuadro clínico, vamos a suspender obviamente el tratamiento. Si hay una recidiva, tenemos que reiniciar nuevamente el tratamiento y entrar nuevamente a este esquema. Si no logramos controlar la sintomatología, no logramos la reducción del tamaño tumoral, elegimos otro agonista dopaminérgico. Si no logramos el control nuevamente, control de prolactina, control de los otros ejes, disminuir el tamaño del tumor, en caso de macroadenoma estamos hablando, podemos evaluar la conducta quirúrgica. Si no se logra el control, radioterapia.
les vuelvo a repetir, en la práctica diaria no hemos llegado nunca a esto, personalmente ni mis colegas acá. Está descrito en la literatura así que hay que tenerlo en cuenta. Cuando hay intolerancia a los agonistas dopaminérgicos, a un agonista siempre se considera otro. Si no logramos adherencia al tratamiento por intolerancia o no hay control del cuadro clínico, lo mismo, vamos a cirugía, y si no se controla, radioterapia. Si tienen alguna duda, por favor. Hola, ¿tienen algunas dudas? No, doctora. Ya, vamos a empezar, por favor, con acromegalia. ¿Ven la pantalla o no? Todavía no, doctora. He dejado de compartir. Ya. Sí. Está, ¿no? Sí, doctora. Cuando nos referimos a acromegalia, estamos hablando de trastornos en la producción de hormona de crecimiento y nos vamos a ubicar en dos situaciones, que la hormona de crecimiento, la producción de esta se genera básicamente por tumores. Cuando este tumor se presenta antes de que se cierren los cartílagos de crecimiento, se produce el gigantismo. Cuando este tumor se presenta después del cierre de los cartílagos de crecimiento, se produce la acromegalia. ¿Esto por qué? ¿Por qué el gigantismo y por qué acromegalia? El gigantismo porque tenemos todavía cartílago de crecimiento donde la hormona de crecimiento va a ir a impactar y va a producir que el hueso se siga elongando, es decir, va a crecer en el sentido vertical, va a continuar ese crecimiento hasta llegar al gigantismo. En tanto que cuando ya se ha cerrado el cartílago de crecimiento, la hormona de crecimiento no tiene dónde ir a actuar en ese cartílago para que el hueso siga creciendo hacia lo largo. Y en ese caso sigue habiendo el estilo y el hueso va a tender a engrosarse, a deformarse porque no tiene un cartílago o un espacio donde permita que siga creciendo longitudinalmente. Obviamente, no solamente queda ahí lo que es la clínica o la signosintomatología de la acromegalia o del gigantismo, sino que como son hormonas de crecimiento, son factores de crecimiento, van a generar crecimiento de otros órganos que vamos a detallar a continuación, generando una serie de patologías en el paciente, desde diabetes, dislipidemia, trastornos cardiovasculares, alteraciones morfológicas, etc. Vamos a ir por lo básico de lo que es hormona de crecimiento para luego entrar en la patología como tal. La hormona de crecimiento es una hormona proteica, por lo tanto, como hormona proteica, tiene el receptor en membrana y requiere de segundos mensajeros para cumplir su acción. Esta hormona se secreta en la adenohipófisis. ¿Qué es lo que hace la hormona de crecimiento? Básicamente regula el crecimiento postnatal, regula el metabolismo, balance electrolítico, aumenta la lipólisis, disminuye los depósitos de grasa y aumenta la captación de proteínas. Es un polipéptido de aminoácidos de una sola cadena que se sintetiza, almacena y se secreta por las células somatotropas a nivel de las alas laterales de la adenohipófisis. Ahí la tenemos a la hormona de crecimiento, es una cadena de aminoácidos como todas las proteínas. ¿Cuál es la regulación biológica? Se libera o se produce en los núcleos neurosecretores del hipotálamo,
básicamente la hormona liberadora de la hormona de crecimiento o somatocrinina. Y también tenemos otra que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento o la somatostatina. Entonces, por un lado tenemos la somatocrinina, que va a estimular esa producción de hormona de crecimiento, y por otro lado la hormona inhibidora, que es la somatostatina. Ambos van a ir a impactar a este nivel en los núcleos neurosecretores del hipotálamo, y a través de la sangre venosa del sistema portal hipotálamo hipofisario se van a liberar las hormonas y van a circular hacia la hipófisis. Entonces, por lo tanto, estas dos hormonas que hemos mencionado anteriormente son los principales controladores de la secreción de hormona de crecimiento por las células somatotróficas en la hipófisis. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ya. Lo que pasa es que ahora se ha colgado mi pantalla. Acabo de recordar que ustedes me tenían que hacer un resumen de historia clínica de prolactina. ¿Han hecho? ¿Hicieron o no? Hola. ¿Hicieron lo que les quedaba pendiente de tarea? Bueno, acá tenemos la hormona de crecimiento, que es lo que les estaba explicando. Como toda hormona peptídica o proteica, tiene un receptor de membrana, tiene dos subunidades. En este caso, se une la hormona de crecimiento a su receptor y va a depender luego de un segundo mediador para interactuar con el ADN. Pero bueno, lo más importante es que la hormona de crecimiento, para que ustedes entiendan, no actúa directamente, sino que una vez que lleva la señal, va a producir la síntesis del factor de crecimiento insulino-LIGO similar a la insulina tipo 1, que esto se produce o este mecanismo se lleva a cabo a nivel de hígado. Y el que va a ir a actuar en el órgano blanco, que dijimos anteriormente que es los cartílagos de crecimiento, para el crecimiento como tal, luego vamos a hablar de todo lo que es metabolismo, es justamente la IGF-1, que antiguamente, hace más de 20 años atrás, se denominaba somatomedina C. Entonces, esa somatomedina C, que probablemente los ha mencionado alguien, dejó de llamarse así y se llama IGF-1 hace muchísimo más de 20 años. Los estímulos de la secreción de hormona de crecimiento incluyen, o sea, qué factores van a producir secreción de hormona de crecimiento. Hormonas peptídicas, que es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, el GH-RH, a través de su unión con el receptor de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. La grelina, que es que vamos a estudiar a nosotros cuando hablemos sobre todo trastornos de obesidad. Y la grelina estimula la producción de hormona de crecimiento a través de su unión con los receptores de secretagogos. Las hormonas sexuales, que producen incremento en la secreción de andrógenos durante la pubertad, en los varones a nivel de testículos y en las mujeres en la corteza suprarrenal, y además los estrógenos. Entonces acá les voy a explicar bien cómo se produce esta secreción. Normalmente nosotros vamos creciendo durante la infancia a un ritmo de 3, 4, 5 centímetros. A partir de los 3, 4 tenemos ese crecimiento normal, habitual todos, hasta la pubertad. En la pubertad se produce un pico de hormonas, de nuestras hormonas, tanto gonadales en los varones y en las mujeres,
Y este estímulo o este cambio hormonal en la pubertad hace que se sensibilice más la producción o se aumente la producción de hormona de crecimiento a partir del hipotálamo e hipófisis. Por eso es que ustedes van a ver, y es normal que todas las personas, todos, varones y mujeres, tengamos un crecimiento de alrededor de hasta 15 a 20 centímetros alrededor de lo que es la pubertad. Esto es debido a este pico de hormonas gonadales, tanto andrógenos como estrógenos. Ahora acá ustedes se han leído bien y si prestan atención, dice incremento de secreción de andrógenos durante la pubertad en varones, en los testículos obviamente, y en las mujeres en la corteza suprarrenal. No hay error en esa diapositiva, es así, las mujeres también hacemos un pico de hormonas androgénicas en la pubertad y generalmente esto se manifiesta las mujeres, si recuerdan, cuando estábamos entrando en la pubertad, comienza la telarca, la pubarca y con estas viene la sudoración. Y si ustedes han prestado atención, van a ver cualquier niña que esté en esa etapa de entrar a la pubertad, de inicio de la pubertad precedida por la telarca y la pubarca, van a encontrar el olor característico de la sudoración que es muy fuerte, es intensa. Es debido justamente a esta producción también de andrógenos. Entonces no se olvide, este estímulo de secreción, ese pico de hormonas masculinas y femeninas en la pubertad es el mayor estímulo de producción de hormona androgénica, de hormona de crecimiento, y es la responsable de que todos los niños que pasan por esta etapa crezcan de pronto entre 15 a 20 centímetros, que es el crecimiento normal. Si nosotros venimos con un niño evaluando todos los años que crece 4, 5, 7 centímetros y de pronto comienza a hacer un estirón, un jalón de crecimiento y vemos que creció 10, 15 a 20 centímetros, tenemos nosotros, independientemente que el padre o la madre venga a la consulta por otro motivo, pero nosotros al medirlo evidenciamos esto, debemos interrogar a los padres si han notado algunos cambios en los genitales de sus niños. Por otro lado, en toda evaluación de todo niño que viene a la consulta, nosotros evaluamos genitales y buscamos y evaluamos los estadios de Tanner. Entonces les voy a dejar esa tarea para que ustedes lean qué son los estadios de Tanner. La clonidina y la levodopa estimulan la liberación de GHRH. La hipoglucemia, arginina y el propanolol inhiben la liberación de somatostatina. Ahora también voy a hacer un hincapié acá. Van a ver que en muchos pacientes, en la desesperación de los papás, buscan tratamientos por bajas tallas. Lamentablemente muchos médicos, entre ellos un pediatra que vivía en La Paz y ahora vive en Santa Cruz y que es famoso, incluso en un programa de televisión, suele indicar clonidina como tratamiento de bajas tallas. Está totalmente contraindicado. Se indicó en este tipo de tratamiento en la década de los 60, 70, inicios de los 80, es verdad, como tratamiento, pero si ustedes repasan la literatura y todo lo que son indicaciones, etcétera, de la medicación, también van a encontrar y van a evidenciar que la clonidina es un hipotensor potente. Entonces, ¿qué pasaba con nuestros pacientes sometidos a la clonidina? Obviamente, todos los trastornos típicos de ser sometidos a una hipotensión arterial, con otro tipo de trastornos propios de esta. La arginina la utilizamos, algunos utilizamos como tratamiento porque mucho daño no nos va a generar porque inhibe la liberación de somatostatina, pero también hacemos el tratamiento por tiempo corto y les explicamos a los padres que no es un tratamiento que se va a sostener en el tiempo. El propanolol, obviamente totalmente contraindicado, y utilizamos todas estas pruebas, clonidina, hipoglucemia, arginina y propanolol, para hacer pruebas de estudio, de estímulo, en el estudio de deficiencia de hormona de crecimiento. Cuando se produce hormona de crecimiento, en el sueño de las ondas lentas, sobre todo en el REM, en la parte profunda del sueño,